Buenas tardes, hoy mi grupo está conformado por Casta García Ramos, Ninosca González, Erika Manota, Adriana Curbelo y mi persona Lina Arévalo. Hoy le vamos a hablar sobre la formación de la nación durante el siglo XIX. Esta exposición está basada con el enfoque de la historiadora María Elena Erazo y para comenzar le vamos a dar unas palabras claves que son nación. Nación es el conjunto de personas de un mismo origen étnico que comparten vínculos históricos, culturales, religiosos y tienen conciencia de pertenecer a un mismo pueblo o comunidad. Estado es una formación de organización sociopolítica que se trata de una entidad con poder soberano para gobernar y desempeñar funciones políticas, sociales y económicas. Gobierno. El gobierno es el principal pilar del Estado, la autoridad que dirige, controla y administra sus instituciones, la cual consiste en la conducción política general o ejercicio del poder ejecutivo del Estado. Imperio. Organización política de un Estado que extiende su dominio a otros pueblos y que en general tiene el poder centrado en un emperador. Los dejo con mi siguiente compañera. Si bien la corona española tenía a su poder varias colonias, en Latinoamérica ya se estaba viviendo un periodo de transformación. Los primeros movimientos anticoloniales exitosos se llevaron a cabo en América entre 1760 y 1830. Se desarrollaron así procesos revolucionarios que culminaron con la disolución de los imperios coloniales que habían dominado el continente durante los siglos anteriores. Entre ellos tenemos la Revolución Haitiana, la Revolución de las 13 colonias inglesas de Norteamérica y las distintas revoluciones que sucedieron en todo el imperio. Estas revoluciones en el territorio colombiano despertaron los primeros pensamientos independentistas, que luego se volvieron indispensables para la formación de la nación. En el territorio nacional existen unos dispositivos importantes para la formación de la nación, como es el lenguaje, la escuela, dispositivo de defensa, la religión y la economía y la historia. Si por un lado hablamos sobre la escuela, cumple un papel importante ya que a través de esta el individuo ingresa en el orden y asume los principios de razón, ciencia y progreso. Allí se transmitían y difundían los valores propios que se consideran importantes para esa conformación de nación. Estos pensamientos los asumieron las oligarquías no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, teniendo siempre como un punto de referencia al catolicismo bajo los dogmas de la fe y la moral católica. Dispositivos de defensa. En lo político, el ejército es un elemento importante en la construcción de la nación porque éste tiene que defenderlo en caso de una amenaza. En el artículo 166 de la Constitución establece que la nación tendrá un ejército permanente para la defensa. Este se provee de ese elemento y para que se cumpla esta función se busca su tecnificación. Para tal efecto y con fundamento en lo previsto en la Ley 127 de 1886 y por el Decreto 284 de 1887. Se contrata el gobierno de Francia para que organice divisiones, regimientos y batallones, porque antes de esta fecha los conflictos políticos redujeron el ejército en la búsqueda de granjerías y prebendas. El dispositivo de defensa estuvo y cumplió su función principal, que fue proteger el territorio de los que querían dominar. Al momento de formarnos como nación, el ejército se tuvo que disolver o disminuir porque en esa época las personas más ricas eran ellos, por lo que esto generó inconformidades y estos fueron llamados caudillos. El caudillismo fue un fenómeno político surgido durante el siglo XIX. Muy buenas, te vengo a hablar un poco sobre la religión. Se puede decir que en efecto Colombia fue un país que estuvo bajo el dominio de la corona española, quien entregó a la Iglesia Católica el control del sistema educativo durante 3 siglos. Fin del siglo XVI, principio del siglo XIX, tiempo suficiente para que las enseñanzas cristianas penetraran o entraran y construyeran un supuesto hábito.
en esta sociedad. Por ello, se puede decir que la Iglesia Católica continuó, aún así, siendo la institución de mayor cohesión social durante ese siglo. Sin embargo, esa presencia fue menos eficaz en las zonas costeras del Pacífico y del Atlántico, ¿ya? Y sin salirnos de ahí, la Iglesia se constituyó en el eje central de las diferenciaciones partidistas, teniendo en cuenta que en ese momento no habían partidos, sino que habían revoluciones, ¿ya? La sociedad colombiana durante el siglo XIX, al igual que las demás sociedades de América Latina, debió enfrentar un proceso lento de construcción Estado-Nación, que pasó necesariamente por cambios de relaciones de Estado con la Iglesia. En eso, el naciente Estado debía disputar su posición con las instituciones y los organismos, ¿ya? Debió tomar medidas contundentes para debilitarlos o realizar transacciones por las cuales fueran convenientes, ¿ya? Con la Iglesia debían convertir en el campo de la cohesión nacional para convertirse en el nuevo frente o referente de identificación de los ciudadanos. Bueno, comenzando desde ahí, podemos decir que la Iglesia llegó a dar un impacto muy grande, ya que ellos llegaron prácticamente cuando nosotros no teníamos una religión como tal, sino que teníamos señalado como la naturaleza, como que ese era el Dios de nosotros. Mientras que ellos llegaron, nos mostraron, nos enseñaron y nos ilustraron, por así decirlo, un poco sobre qué era la fe cristiana y el catolicismo, teniendo en cuenta que eso tenían unas cantidades de normatividades en las cuales si usted excluía alguna norma, ya usted sabía que tenía que pagar una pena. Independientemente de eso, saben muy bien que hubieron revolucionarios, hubieron personas que no estaban muy agradadas por eso, y por ende dijeron, por así decirlo, una corona española, ¿dónde está el rey? Literal, un rey que es externo. Entonces, ¿quién está liberando esto? Independientemente de ello, se puede decir que a partir de eso, nosotros como tal vivimos de disputa en disputa, o sea, de problema en problemática, ya que no llegamos en un fin como tal a una referencia, por así decirlo, de algo, por decir, es esto, vamos a hacer esto, aquello. Pero aún así pudimos bajar la corona española momentos después, pero se llegó a lo que se llamaría hoy la caída de esa corona, y ahí entraría, por ende, por así decirlo, la independencia como tal, ya que otros países ya se estaban independizando. Además, se habla de una adaptación que debía adquirir todas esas personas, ¿ya? Entonces, al ver eso y ver que como que no estábamos ahí, pues se tocó la liberación como tal. Bueno, los dejo con mi siguiente compañera. Muchas gracias. El desarrollo del espíritu humano más el triunfo de la libertad dieron una forma de organización, cambiando la infraestructura y la actividad económica, pues esta era una determinante de las manifestaciones de la vida política y cultural. Todo esto unificado dio formas de vida colectiva entendidas como una capacidad de voluntad de autoproducción y autotransformación de la sociedad. Económicamente ya veníamos devastados pues por todas las guerras en las cuales estábamos interviniendo. Buscamos la manera de producir y exportar sin necesidad de depender de la corona española, ya que ya éramos libres. El lenguaje. El lenguaje jugó un papel importante durante el siglo XIX porque empezaron a analizar de manera cuidadosa y objetiva. En términos generales se puede decir que la ciencia lingüística durante el siglo XIX fue sin duda el descubrimiento y la toma en consideración de la tradición gramatical. En este sentido, el lenguaje se usó para invertir la nación. No se pensó en términos de concretar, dialogar, acercar, sino en términos de apartar, separar, desechar y desde allí qué propuestas que permitan pensar un proyecto comunicativo.
Para concluir, podemos darnos cuenta que la conformación de la nación fue una de las más violentas. Se llevó a cabo gracias a las influencias de las guerras y de los pensamientos liberales de esa época. Podemos notar que a pesar de los años aún prevalecen algunas de las costumbres y lenguas que predominaron en ese tiempo. La religión jugó un papel muy importante, pues eran los portavoces no solo de la corona, sino del pueblo en general. Cabe destacar el tránsito de la administración colonial a la administración de república, involucrando el establecimiento de una autoridad y la formación de una burocracia, divididas en lo local, por lo que se desató inconformidades. El Estado naciente, heredero del aparato colonial español, más no de su experiencia, quien nace deficitario y abrumado por el gigantesco peso de las deudas de la guerra. Debido a todo este suceso se generó atrasos en la educación por la inestabilidad política y la falta de recursos. La nueva forma de organización para convertirnos en Estado-nación forma una política de organización cuando las colonias se independizan y se convierten en un Estado. Cabe notar que para el nuevo Estado republicano no debía controlar el poder político que se derivaba del enorme peso social y moral de la Iglesia, pues aquel estaba escaso de legitimidad, sus rentas fiscales eran exigidas y su aparato administrativo precario, y carecía de un sentimiento nacional que cohesionaría suficientemente a la población. Gracias a la libertad de conciencia y tolerancia religiosa, la Iglesia y el Estado estuvieron asociados para la formación de naciones.